En la tierra del exilio, junto al río Quebar, un sacerdote de Jerusalén cayó rostro en tierra mientras los cielos se abrían y la voz de Dios resonaba a través de visiones de ruedas, fuego y gloria. Su nombre era Ezequiel. ¿Y su misión? Dar vida a una nación quebrantada y huesos a un ejército. Antes de ser profeta, Ezequiel fue sacerdote del Templo de Jerusalén. Nacido en una familia sacerdotal alrededor del año 622 a.C., Ezequiel creció presenciando el colapso moral de Judá y la amenaza de Babilonia en el horizonte. A los 25 años, todo cambió. En el año 597 a.C., Ezequiel formó parte de la primera oleada de exiliados llevados por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Lejos del templo, su identidad sacerdotal parecía destrozada. Hasta el quinto año de exilio. Un día, Ezequiel se sintió abrumado por una visión sobrecogedora: 4 seres vivientes, ruedas dentro de ruedas y un trono con una figura como la de un hombre que brillaba con fuego. Era la gloria del Señor. Y desde ese momento, Ezequiel dejó de ser un simple sacerdote para convertirse en un profeta del Altísimo. Hijo de hombre, te envío al pueblo de Israel, a una nación de rebeldes. Ezequiel 2:3. Las profecías de Ezequiel fueron todo menos comunes. Ejecutó mensajes divinos, permaneció acostado de lado durante días, se afeitó la cabeza, construyó miniaturas de asedio y comió alimentos cocinados sobre estiércol. Cada acción era una señal de Dios, advirtiendo de la inminente destrucción de Jerusalén. Ezequiel profetizó la caída de Jerusalén, y se cumplió en el año 586 a.C. Pero en medio del juicio, Dios le dio una visión de restauración: abriré sus sepulcros y los haré subir de ellos, y pondré mi espíritu dentro de ustedes, y vivirán. Ezequiel 37, 12-14. En la famosa visión del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel vio a Israel restaurado a la vida, una profecía tanto de retorno físico como de renovación espiritual. En sus últimos años, a Ezequiel se le mostró un nuevo templo idealizado, señal de un pacto futuro donde la presencia de Dios moraría de nuevo con su pueblo. El nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Su mensaje era de responsabilidad, santidad y esperanza inquebrantable. Aunque vivió en el exilio, sus visiones transmitieron la promesa divina de que ninguna oscuridad es demasiado profunda para que Dios traiga luz. Si la historia de Ezequiel te conmovió, dale me gusta, compártela y suscríbete a Leyendas de Santos para descubrir más vidas que moldearon la historia de la salvación. Y recuerda, no importa dónde estés, Dios sigue hablando a través de los fieles. Donde estés, Dios sigue hablando a través de los fieles. Ella fue la primera en llegar al sepulcro. Y la primera en presenciar la resurrección. Conocida en el pasado por sus pecados, se convirtió en la apóstol de los apóstoles. Esta es la historia de María Magdalena, la mujer cuya vida cambió para siempre gracias al amor de Cristo. María Magdalena probablemente provenía del pueblo pesquero de Magdala, en la orilla occidental del mar de Galilea. En las Escrituras, aparece por primera vez como una mujer que había sido sanada por Jesús, de quien expulsó 7 demonios, Lucas 8:2. Esta poderosa transformación marcó el comienzo de su total devoción a Cristo, lejos de los malentendidos que han rodeado su nombre durante siglos. María Magdalena nunca fue identificada en las Escrituras como una prostituta. En cambio, se la describe como una fiel discípula, una de las pocas que permaneció junto a Jesús durante su ministerio, incluso cuando otros huyeron. Fue una de las mujeres que apoyaron a Jesús y a los apóstoles con sus propios recursos, Lucas 8:3. Con valentía y compasión, caminó con él hasta la cruz. Cuando casi todos lo habían abandonado, María Magdalena permaneció al pie de la cruz, junto a la Santísima Virgen María y San Juan. Su fidelidad en la hora más oscura revela su profundo amor y su inquebrantable valentía. Al tercer día, antes del amanecer, llegó al sepulcro con especias aromáticas y lo encontró vacío. Con dolor, se quedó allí, llorando. Hasta que lo oyó pronunciar su nombre, María, lo reconoció, al Señor resucitado. Juan 20:16, fue a María Magdalena a quien Jesús se le apareció por primera vez después de su resurrección. Le encomendó una misión: ve a mis hermanos y diles, Juan 20:17.
Y así llegó a ser conocida como la apóstol de los apóstoles. El testimonio de María Magdalena se extendió por todas partes. La tradición sostiene que pasó sus últimos años en contemplación y oración, quizás en Efeso con San Juan o en el sur de Francia, donde algunos creen que evangelizó y vivió en soledad. Su festividad, el 22 de julio, celebra a una mujer plenamente transformada por la gracia, un modelo de arrepentimiento, valentía y amor. En María Magdalena, vemos que ningún pasado es irredimible, ningún corazón es demasiado lejano para que Cristo no lo sane. Ella lo buscó en el sepulcro. Y encontró al Señor resucitado. Que su vida nos inspire a buscar a Jesús con ese mismo amor inquebrantable. Si la historia de María Magdalena te conmovió, dale a me gusta, comenta y suscríbete a nuestro canal para ver más historias inspiradoras de santos. Ayúdanos a seguir iluminando sus vidas y a mantener viva su fe para que el mundo la vea. ¿Qué tienen en común una consejera de la reina, madre de 8 hijos, una visionaria mística y una poderosa reformadora de la Iglesia? Una sola mujer, Santa Brígida de Suecia. Sus visiones conmovieron a reyes, conmovieron a papas y cambiaron Europa para siempre. Santa Brígida nació en 1303 en el seno de una noble familia sueca. Desde temprana edad, fue conocida por su profunda piedad y sus extraordinarios dones espirituales. Con tan solo 10 años, recibió una visión de Cristo crucificado, un momento que marcaría su camino. Se casó con Ulf Gudmarsson, un noble, y juntos criaron 8 hijos, uno de los cuales, Santa Catalina de Suecia, también se convirtió en santa. Brígida y Ulf vivieron como cristianos devotos. E incluso peregrinaron a Santiago de Compostela, en España. Tras la muerte de Ulf, Brígida recibió una llamada divina. Cristo comenzó a hablarle directamente. Sus revelaciones celestiales, que registró fielmente, se dieron a conocer en toda Europa. Estos mensajes no solo eran místicos, sino que exigían una reforma en la Iglesia. Y el regreso del papado a Roma, dejó su patria y viajó a Roma, abogando incansablemente por la renovación moral del clero e instando al Papa a regresar de Aviñón a la ciudad eterna. Se convirtió en madre espiritual de muchos, confrontando la corrupción con audacia profética. Brígida también fundó la Orden del Santísimo Salvador, conocida como las Brígidas. Su regla fue única, concebida para monasterios dobles, con hombres y mujeres, guiados por una superiora. Murió en Roma en 1373, sin haber regresado nunca a Suecia. Su cuerpo fue posteriormente traído de vuelta y enterrado en el monasterio de Vadstena. En 1391, fue canonizada por el Papa Bonifacio IX, y en 1999, el Papa Juan Pablo II la declaró una de las copatronas de Europa, junto con las santas Catalina de Siena y Edith Stein. Santa Brígida vivió entre la corona y la cruz, noble de nacimiento, pero humilde de alma. Su voz, que resuena en las visiones y la oración, aún llama a Europa a la santidad. Que su valentía nos inspire a escuchar, a actuar y a creer. Fue arrojada al fuego y sobrevivió. Arrojada al mar. Y salió con vida. Atravesada por flechas, aplastada por piedras, torturada sin fin, pero su fe nunca se quebró. Esto no es una leyenda. Esta es la asombrosa vida de Santa Cristina, la Virgen mártir de Tiro. Cristina nació en el siglo III en Tiro, una ciudad del actual Líbano. Era hija de un acaudalado magistrado pagano llamado Urbano. Desde pequeña, fue conocida por su gran belleza, pero fue su devoción oculta al único Dios verdadero lo que la hizo verdaderamente radiante. Su padre, temiendo que tal belleza atrajera a muchos pretendientes, la encerró en una alta torre con ídolos de oro y plata, exigiéndole que los adorara. Pero en cambio, Cristina descubrió la verdad de Cristo. Inspirada por la gracia, destrozó los ídolos. Cuando Urbano se enteró de su rebeldía, su furia no tuvo límites. Ordenó que la golpearan, la quemaran y la torturaran. Pero para asombro de todos, Cristina fue milagrosamente preservada de cada tormento. Las llamas no la consumieron. Las flechas no pudieron matarla. Incluso al ser arrojada a un horno, emergió ilesa, su cuerpo entero, su espíritu inquebrantable. Su sufrimiento solo atrajo más corazones a Cristo. Una y otra vez, su firme testimonio convirtió a soldados.
espectadores e incluso a algunos de sus torturadores. Pero el imperio no cedió. 2 gobernadores sucesivos asumieron su sentencia, cada uno más cruel que el anterior. Aún así, Cristina resistió, no con amargura, sino con una fe radiante. Finalmente, alrededor del año 300 después de Cristo, su batalla terrenal terminó al ser atravesada por una lanza. Su alma ascendió victoriosa, una virgen mártir coronada en el cielo. La valentía de Santa Cristina resuena a través de los siglos. En el arte, a menudo se la representa sosteniendo flechas o de pie entre llamas, símbolos de sus pruebas. Iglesias desde Italia hasta Bélgica llevan su nombre, y su historia ha inspirado a innumerables cristianos a mantenerse firmes en la fe, cueste lo que cueste. El mundo intentó silenciarla, pero su testimonio habla más fuerte que nunca. ¿Nos atreveremos a defender la verdad, como ella lo hizo? En lo alto de las montañas del Líbano, una luz oculta brilló tras los muros de un monasterio. En silencio, hablaba. En oración, movía montañas. Y en la muerte, obraba milagros inexplicables para la ciencia. Esta es la historia del santo que el mundo no pudo ignorar, San Charbel Makhlouf, nacido con el nombre de Joseph Anton Makhlouf en 1828 en la humilde aldea de Bekaa Kafra. Charbel creció en la tradición católica maronita, profundamente devoto de la Virgen María. Huérfano a temprana edad, solía retirarse a rezar en las colinas, atraído ya por la vida de los padres del desierto. A los 23 años, Joseph ingresó en el monasterio de San Marón en Annaya, tomando el nombre de Charbel, en honor a un mártir del siglo II. Durante los siguientes 16 años, vivió en un profundo ascetismo, ayuno, silencio y oración intensa, ofreciendo su vida por completo a Dios. Finalmente, tras obtener permiso para vivir como ermitaño, Charbel pasó sus últimos 23 años en una soledad casi total. Sus únicos compañeros, la Eucaristía, las Escrituras y los elementos. Celebraba la misa a diario con inmensa reverencia, llorando a menudo en el altar. En la Nochebuena de 1898, Charbel sufrió un derrame cerebral durante la consagración. Murió en silencio, pero los milagros apenas comenzaban. Su tumba comenzó a emitir una luz misteriosa. Al abrirla, su cuerpo fue encontrado incorrupto, resumando un fluido parecido a la sangre, desafiando toda explicación natural. Se han atribuido más de 29.000 milagros a San Charbel, muchos de ellos médicamente verificados. Cristianos y musulmanes acuden en masa a su tumba en Annaya en busca de sanación para el cuerpo y el alma. Fue canonizado en 1977 por el Papa Pablo VI, quien lo llamó un nuevo atleta de la santidad cristiana. En un mundo ruidoso, San Charbel nos enseña el poder del silencio. En una época turbulenta, nos recuerda que un alma unida a Dios puede conmover cielo y tierra. San Charbel Makhlouf, ruega por nosotros. Dejó sus redes junto al mar y siguió a un hombre que cambiaría el mundo. Presenció la gloria en la cima de la montaña y bebió del cáliz del sufrimiento en Jerusalén. Desde las costas de Galilea hasta los confines de la tierra, esta es la historia del primer apóstol que derramó su sangre por Cristo. Santiago el Mayor. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, era pescador de profesión. Un día, mientras echaba su red en el mar de Galilea, una voz gritó: «Sígueme». Esa voz pertenecía a Jesús de Nazaret. Sin dudarlo, Santiago y Juan dejaron la barca y a su padre para seguir al Mesías. Santiago no era solo uno de los 12 apóstoles, formaba parte del círculo más cercano de Jesús. Junto a Pedro y Juan, Santiago presenció la resurrección de la hija de Jairo, la agonía en Getsemaní y la gloriosa transfiguración en el monte Tabor. Era audaz, celoso y lleno de pasión, tanto que Jesús les dio a él y a su hermano el nombre de Boanerges, hijos del trueno. Años después de la resurrección, Santiago predicó el Evangelio con valentía. Su valiente testimonio llamó la atención de Herodes Agripa I, quien buscaba complacer a los enemigos de la iglesia primitiva. En el año 44 después de Cristo, Santiago fue decapitado en Jerusalén, convirtiéndose en el primer apóstol en morir por Cristo. Según la tradición, el soldado que custodiaba a Santiago quedó tan conmovido por su valentía y fe que confesó a Cristo y fue ejecutado junto a él.
Una antigua tradición sostiene que, antes de su martirio, Santiago viajó a los confines del mundo romano, predicando en lo que hoy es España. Siglos después, sus reliquias fueron descubiertas en Compostela, donde hoy se alza una imponente catedral. Los peregrinos han recorrido el camino de Santiago durante más de 1000 años, buscando gracia, sanación y propósito. Santiago el Mayor nos recuerda que la llamada a seguir a Cristo nos lleva a lugares que jamás imaginamos, desde el mar de Galilea hasta las puertas de la eternidad. Caminó con Jesús en la gloria y sufrió con Él en la muerte. Y ahora, intercede por todos los que aún recorren el camino del peregrino. Fue un gigante entre los hombres, tanto en estatura como en fe. Un hombre que una vez sirvió a reyes de este mundo, hasta que eligió servir al Rey del cielo. Y al hacerlo, cargó no solo a un niño a través de un río, sino el peso del mundo entero. Esta es la leyenda, y el martirio, de San Cristóbal. El nombre Cristóbal significa portador de Cristo y aunque gran parte de su vida está envuelta en leyendas, su testimonio sigue inspirando a innumerables viajeros y fieles de todo el mundo. Según una antigua tradición, Cristóbal nació en Canaán en el siglo III. Se decía que era un hombre de enorme tamaño y fuerza, tan poderoso que solo buscaba servir al amo más fuerte que pudiera encontrar. Al principio, sirvió a un rey local. Pero al enterarse de que el rey temía al diablo, Cristóbal se propuso servir a Satanás. Sin embargo, incluso el diablo temblaba ante el nombre de Cristo, así que Cristóbal buscó a un ermitaño cristiano que le enseñara sobre el único Dios verdadero. A través del ermitaño, Cristóbal se convirtió al cristianismo y deseó servir a Cristo con su gran fuerza. ¿Su misión? Ayudar a los viajeros a cruzar un río peligroso, donde muchos habían perecido. Un día, un niño pequeño se le acercó y le pidió que lo llevara en brazos. Mientras Cristóbal lo llevaba por las aguas traicioneras, el niño se volvía más pesado a cada paso. Cuando llegaron a la otra orilla, el niño se rebeló: llevabas, no solo yo, sino el peso del mundo entero. Yo soy Cristo, vuestro Rey. Desde ese momento, el valiente supo su verdadero propósito: había llevado en su seno a Cristo mismo. Cristóbal fue arrestado posteriormente durante el reinado del emperador Decio. Se negó a renunciar a Cristo y fue brutalmente torturado. La tradición dice que fue azotado, quemado y decapitado por su fe. Su martirio tuvo lugar alrededor del año 251. Aunque sus detalles históricos son controvertidos, su leyenda fue tan poderosa que su devoción se extendió rápidamente por Oriente y Occidente. Se convirtió en el santo patrón de viajeros, automovilistas y marineros. De hecho, durante siglos, los católicos llevaron medallas de San Cristóbal para protegerse durante los largos viajes. Incluso hoy, su imagen se ve a menudo en coches, llaveros y en las oraciones de los viajeros. No porque facilitara el viaje, sino porque llevaba a Cristo a donde quiera que iba. San Cristóbal nos recuerda que la verdadera fuerza reside en llevar a Cristo al mundo, incluso en aguas turbulentas. Que como Él, llevemos a Jesús en nuestro corazón y cada camino sea un testimonio de fe. Desde la valentía de Santa Práxedes hasta la sabiduría de Elías, desde el liderazgo de San Símaco y San Bruno hasta la fe inquebrantable de San Aurelio, San Apolinar y San Emiliano, que sus vidas nos inspiren a caminar con valentía en la fe y el amor. Si sus historias te conmovieron, dale a me gusta, comparte, comenta y suscríbete para ayudarnos a seguir dando a conocer estas poderosas vidas de santos. Cada clic ayuda a que este pequeño canal crezca y llegue a más corazones.